Saludos y bienvenidos a una nueva serie sobre cómo nos llegó la Biblia, con el énfasis en cuál versión de la Biblia yo debo usar, yo debo tener, yo debo recomendar, cuáles versiones son buenas para lectura general, cuáles versiones de la Biblia son mejores para el estudio más profundo de la Biblia. Para este estudio queremos profundizar en los elementos importantes al considerar las diferentes versiones de la Biblia. Pues, primeramente, queremos hablar de una controversia que existe, que para mí no debe existir, sobre la base de las traducciones del Nuevo Testamento. Tenemos dos bandos, los que se aferran a textus receptus, el texto mayoritario o también lo que se conoce como el texto bizantino. También tenemos otros textos, otra base del texto del Nuevo Testamento, de Tischendorf, Westcott Court y Nestle. Para hacer la historia de larga corta, y vamos a profundizar bastante en esta polémica, podemos decir que no hay tantas diferencias, como algunos alegan, entre estos dos grupos de manuscritos, estos dos bases del Nuevo Testamento. Vamos a hablar y profundizar. Si usted tiene un concepto o un punto de vista en esto, yo le exhorto a que continúe con este estudio para ver en detalle las diferencias o, más importante, en qué son parecidos para nosotros confiar en la palabra de Dios que tenemos y que usamos hoy día. Tenemos que hablar del nacimiento de la Biblia. ¿Cómo comenzó la Biblia? 40 escritores a través de 1600 años escribieron 66 libros. ¿Y cómo comenzó esto? Estos escritores que eran inspirados por Dios. Para eso también queremos hablar de los libros de la antigüedad. En los tiempos de antes no tenía la ventaja que tenemos nosotros de mucha tecnología, de libros en muchos formatos diferentes, sino que tenía otras tecnologías que queremos hablar porque esto nos va a ayudar a entender por qué, por ejemplo, no tenemos los originales de la Biblia, pero que tenemos muchas copias, muchos manuscritos, y de eso queremos hablar, de los manuscritos que existen del Nuevo Testamento. Es increíble la cantidad de manuscritos que hay comparado con otros libros de la antigüedad. También, obviamente, del Antiguo Testamento es importante. Y las versiones del Antiguo Testamento, como la Septuaginta, que fue una versión en griego, porque la Biblia fue escrita originalmente, el Antiguo Testamento en hebreo y parte en arameo, y el Nuevo Testamento en griego y algunas palabras en arameo. Pues tenemos que hablar del significado de variaciones textuales. ¿Por qué hay diferencias entre los manuscritos? ¿Son diferencias sustanciales? ¿Son importantes? ¿Cambian el significado de la palabra de Dios? ¿Podemos confiar en la palabra que tenemos, conociendo y sabiendo que hay diferentes variaciones en los manuscritos que tenemos? De esto queremos hablar. Y para eso tenemos que hablar de la crítica textual. ¿Cómo es la ciencia de restaurar la palabra original, por decirlo así? ¿Cómo podemos comparar un manuscrito con otro manuscrito? Para saber, sin tener a la mano el manuscrito original, ¿cómo podemos saber qué decía el original? Y entonces podemos hablar también de los manuscritos del Antiguo Testamento, especialmente los rollos de Mar Muerto, un descubrimiento tremendo que confirma el hecho de que el Antiguo Testamento que tenemos, basado en manuscritos de hace 1000 años, se confirma con unos manuscritos que se encontraron en el siglo pasado, pero que eran más viejos por 1000 años
y confirman que la palabra de Dios que tenemos en el Antiguo Testamento se puede confiar y no ha cambiado. También podemos hablar de versiones antiguas del Nuevo Testamento. Mencionamos los del Antiguo Testamento anteriormente, pero ahora del Nuevo Testamento también tenemos versiones antiguas que tenemos que hablar. ¿Cómo es que sabemos cuáles libros? Porque sabemos que en el pasado hubo muchos libros escritos, tanto en el tiempo del Antiguo Testamento como en el tiempo del Nuevo Testamento. ¿Cómo sabemos cuáles libros son inspirados por Dios? Se usa la palabra canon para hablar de los libros aceptados del Antiguo Testamento y también el canon de los libros aceptados del Nuevo Testamento. ¿Por qué nosotros rechazamos algunos libros que llamamos libros apócrifos, que están en las Biblias católicas? Ellos sí aceptan estos libros como parte de la palabra de Dios, y en algunas ediciones de la Biblia lo llaman deuterocanónicos. Y tenemos que hablar de estos libros también, si se deben o no aceptar y por qué. Queremos también hablar de versiones de la Biblia en español en esta serie. Hay muchas versiones. En español, literalmente, hay docenas de versiones de la Biblia, tanto versiones que son del Nuevo Testamento solamente, como versiones de la Biblia completa, y queremos hablar de estas versiones. También al escoger una Biblia es interesante, importante pensar en qué ayudas hay en la Biblia, como mapas, como notas, y que el hecho de que no son todas estas ayudas, ninguna de estas ayudas son inspiradas por Dios. Ni siquiera los números de capítulos y versículos no están en los originales, pero nos ayudan a usar la Biblia y a interpretarla. También queremos hacer una comparación detallada de algunas versiones más conocidas. Obviamente no podemos analizar con mucho detalle todas las versiones que existen, pero de las versiones más conocidas, más utilizadas, cuáles versiones son mejores para algunas cosas, cuáles mejores para otras cosas, y la diferencia, y en conclusión veremos que en verdad entre las muchas versiones de la Biblia no hay tanta diferencia como algunos alegan. Pues primeramente la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué hay tantas versiones de la Biblia? Bueno, los escritos originales se han perdido. No los tenemos. Y no nos sorprende porque un libro tan viejo, yo creo que de un libro de 2000 años no hay ninguno de ellos que tenemos el original. Fue escrito en papiro, fue escrito en vellum, fue escrito en diferentes, vamos a decir, elementos que no se conservan con el tiempo. Algunas copias antiguas se han conservado por diferentes razones, de eso queremos hablar. Pero lo que hay de la Biblia ahora, del original, son copias y copias de copias. Obviamente, al considerar y estudiar y ver los manuscritos de la Biblia, las copias más viejas son normalmente más fieles. Copias más recientes, que serían copias de copias, más fácilmente pueden tener cosas añadidas o quitadas, y de eso queremos hablar en detalle en otros episodios. Sabemos también, y tenemos otra fuente de información de la Biblia, es que hay traducciones antiguas en diferentes idiomas. La Biblia se esparció por todo el mundo y se tradujo en diferentes idiomas desde el comienzo del primero y segundo siglo. Vemos también que hay muchos escritores que escribieron sobre la Biblia, como hoy día. Uno va a una librería cristiana y va a encontrar más libros acerca de la Biblia, sobre la Biblia, que libros, o sea, que Biblias en sí. Porque nosotros como cristianos siempre estamos leyendo la Biblia, interpretándola, enseñándola. Y obviamente los libros mejores citan mucho
la Biblia. Hay otros libros que tienen más opiniones de hombres. Y en la antigüedad también había escritores cristianos que escribieron diferentes ideas e interpretaciones de la Biblia y citan muchos pasajes de la Biblia. Casi todo el Nuevo Testamento se puede encontrar en estas citas de la antigüedad. Hay versiones también en el idioma original. Por ejemplo, Erasmo en los tiempos de la Reforma, pues compiló los manuscritos que tenía e hizo una versión que luego se llega a conocer como el texto Receptus, el texto mayoritario, el texto bizantino, una versión basado en los manuscritos que estaban disponibles en la Edad Media. Después de esa versión, y hay muchas versiones de la Biblia en muchos idiomas basado en esa versión de griego, pues después de eso se han descubierto otros manuscritos y sí hay controversia sobre estos manuscritos y de eso queremos hablar en detalle más adelante, pero vale decir que hay otra versión, primeramente el trabajo de Tischendorf, luego por Westcott and Hort, seguido por Nestle, que se basa una versión de la Biblia, el Nuevo Testamento en griego, basado en todos los manuscritos descubiertos hasta la fecha. Pues de estas versiones, de estas fuentes de la palabra de Dios, vemos que tenemos entonces traducciones en español. Hay muchas traducciones de la Biblia en español en los idiomas del mundo basado en estas fuentes de la Biblia original. Pues a la hora de escoger una traducción, ¿cuáles son los elementos de juicio? ¿Cuáles son las cosas que debemos considerar para escoger una versión? La primera cosa quizás que debemos considerar es el tipo de traducción. Todos los que hemos tenido la oportunidad de traducir de un idioma a otro, sabemos que hay diferentes maneras de traducir. La primera forma de traducir de un idioma a otro, en este caso hablando de hebreo y arameo al español y también griego al español, pues la primera forma sería equivalencia formal. O sea, una traducción palabra por palabra. A veces se dice una traducción literal. Pero cuando decimos literal, tampoco estamos hablando de una traducción robotizada. Una traducción entre líneas, como hay algunas Biblias que tienen la palabra griega arriba y la palabra española abajo. Estamos hablando de una equivalencia, pero que tome en cuenta el idioma en sí. Por ejemplo, en inglés se diría red car, en español se diría carro rojo. Pero es una traducción literal, las dos palabras están ahí, pero se están presentando en el orden del idioma que se está hablando, pero no deja de ser una traducción palabra por palabra. La Reina Valera de 1960 es un ejemplo muy conocido y muy utilizado de una traducción de equivalencia formal. También la Biblia de las Américas y la versión más nueva, que es Nueva Biblia de las Américas, son traducciones de equivalencia formal. Pues también tenemos equivalencia dinámica, donde en vez de tratar de traducir la palabra de Dios, esto se aplica a otras traducciones, traducir la palabra por palabra, se va concepto por concepto. Podemos decir oración por oración o frase por frase. Estas versiones, tenemos ejemplos de estas versiones como la Nueva Versión Internacional. No es una traducción tan exacta, sino de que tratan de explicar, o vamos a decir, simplificar la palabra o hacerlo más entendible, traduciendo no siempre palabra por palabra. Y de esto queremos hablar en más detalle. También la Nueva Traducción Viviente es un ejemplo de equivalencia dinámica. Hay otra clase de traducción
que podemos decir que es traducir e interpretar al mismo tiempo, como es la traducción del lenguaje actual, como es la Biblia Dios habla hoy. Estas versiones tratan de hacer la palabra de Dios más entendible, haciendo interpretación al mismo tiempo que están haciendo una traducción. Sabemos que muchas veces es necesario interpretar y aplicar la palabra de Dios. Esto lo hacemos todos los días en nuestra enseñanza bíblica, en la predicación. Y así muchos traductores piensan que sería útil hacer su interpretación de pasajes difíciles. Pero el problema es que estas versiones llegan a ser menos exactos, que incluyen la interpretación de la persona que está traduciendo. También existen traducciones de traducciones, como es la versión Peshitta, que fue escrito en siriaco en los primeros siglos y se ha traducido al español. También estas traducciones pueden usar equivalencia formal, dinámica, parafraseando, pero no dejan de ser menos confiables por ser traducción de traducción. Como la Biblia de Jubileo, que también se traduce del inglés, del español, de otras versiones, pero no directamente del hebreo y del griego. Esas traducciones son menos confiables porque cada vez que se traduce se puede perder o añadir algo que no es el concepto original. Además del tipo de traducción, es importante también ver el lenguaje de la traducción. Las versiones más antiguas ni se entienden porque cada idioma va cambiando. Mira el ejemplo en la pantalla de la Biblia del Oso, la versión original en 1569, que es un lenguaje arcaico que prácticamente ni se entiende, ¿verdad? Ni voy a intentar leerlo. Ustedes lo pueden mirar, por ejemplo, que usan la F en vez de la S, etcétera, comparado con el idioma moderno. También hay lenguaje antiguo que se entiende mejor, pero no deja de ser antiguo. La Reina Valera de 1909 y también de 1960 usa un lenguaje antiguo, usa la forma vosotros, que ya no está en uso común en ninguno de los países de habla hispana. Y dice, por ejemplo, en la Reina Valera de 1909, con Cristo estoy juntamente crucificado y vivo, no ya yo, mas vive Cristo en mí. Un lenguaje más moderno, como es la Nueva Biblia de las Américas, pues tiene un lenguaje que se entiende un poco mejor, más actual, como el idioma que hablamos hoy día. Otras versiones tratan de simplificar más allá del lenguaje moderno, tratan de hacerlo, por ejemplo, a nivel de los niños, o tratan de explicar palabras difíciles en la Biblia como redención, como justificación, y en vez de poner la palabra basado en el original, usan sustitutos para estas palabras tratando de dar una definición. Y así que tiene un lenguaje simplificado que a la hora de estudiar la Biblia más profundamente a veces no conviene, porque no sabemos en verdad cuál fue la palabra original, sino la interpretación o la definición que se le da, que puede ser correcto o también puede ser incorrecto en versiones que usan un lenguaje simplificado. También, como hemos mencionado, se puede hablar de la base de la traducción. Esto no es tan importante como algunos dicen. ¿En qué sentido? Es importantísimo, claramente, porque ¿qué es lo que queremos? Queremos, y sería magnífico si tuviéramos los originales. Al no tener los originales, tenemos que hacer un esfuerzo mayor para entender y para tratar de llegar a lo que decía el original. Y hay diferentes maneras de hacerlo. Pues del Antiguo Testamento no hay tanta controversia. Casi todo el mundo usa el texto masorético y también los rollos de Mar Muerto,
que se descubrieron más recientemente, pero son más antiguos, más viejos, nos ayudan a confirmar que el texto que tenemos del Antiguo Testamento es bastante confiable. Del Nuevo Testamento, como mencionamos y hablaremos en más detalle, hay controversia. Para mí no debe existir, pero hay los que siguen a la versión que hizo Erasmo, que fue modificado unas cuantas veces, que hoy día se conoce como el texto Receptus o el texto mayoritario o el texto bizantino. Pero nosotros hemos recibido y hemos descubierto, vamos a decir los seres humanos, yo no, pero se han descubierto manuscritos más antiguos que utilizaron Tischendorf, Westcott-Hort, Nestle y otros basado más en textos alejandrinos, o sea que vamos a decir que son manuscritos más antiguos que los textos bizantinos. Hay más de 5.000 manuscritos. La mejor forma de buscar una base para una traducción sería comparar todos los manuscritos que tenemos, los manuscritos que existen, y considerando cuáles son más viejos, cuáles son más confiables, cuáles pueden tener algo añadido, cuáles pueden tener algo quitado, y hacer un estudio científico de estos manuscritos para llegar lo más posible al original. Basarse solamente en el texto Receptus y rechazar cualquier otra evidencia de la Biblia no sería prudente. O basarse solamente en el manuscrito siniático no sería prudente. Lo más prudente es basarse en los 5.000 manuscritos que existen y considerarlos a la hora de llegar a una base para una traducción. Y de eso hablaremos en más detalle en otros episodios. Pues también es importante considerar al escoger una traducción, quién lo tradujo. Hay que tener cuidado tanto con el texto como con las notas. Por ejemplo, hay Biblias que tienen el texto quizás de Reina Valera, pero que tienen muchas notas. Hay una Biblia Scofield que tiene muchísimas notas basado en una doctrina premilenarista que puede ser, en muchos casos definitivamente no estamos de acuerdo con esa interpretación. No dejan de ser interpretaciones. Y cuando tú lees la Biblia y ves las notas en la misma edición de la Biblia, a veces uno se confunde y cree que eso es parte del texto y no es así. Hay que tener cuidado. Si tu Biblia tiene notas, toma en consideración que las notas no son inspiradas por Dios. También hay que tener cuidado con el texto. Los llamados testigos de Jehová tienen su traducción del Nuevo Mundo. Sí, esta traducción es basado en Westcott-Hort, pero las diferencias en esta traducción no es porque Westcott-Hort cambiaron la palabra de Dios, sino que lo mismo que se llama testigo de Jehová, cuando hay algún pasaje que no está de acuerdo con su doctrina, ellos buscan la manera de cambiar ese pasaje para que esté más de acuerdo con su doctrina. Por ejemplo, ellos no creen que Jesús sea Dios, que Jesús sea el Hijo de Dios. Y en Juan 1:1, que muchos conocemos, que dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Ellos dicen que la palabra, que es lo mismo que verbo, era un Dios. Ellos dicen que tiene base en el griego, pero en verdad en griego la palabra un Dios no está allí. Ellos añaden a la palabra de Dios y es peligrosísimo. Hay que tener cuidado con versiones como esa. Pues también en la Iglesia Católica también tiene sus versiones. La diferencia más grande de estas versiones es que contienen los libros apócrifos, de los cuales hablaremos. Pero son versiones como Torres Amat, Nácar Colunga, Biblia de Jerusalén, Biblia latinoamericana. Traducciones, ¿quién lo tradujo? Pues, ¿qué recomendamos a la hora de traducir o buscar, mejor dicho, una traducción
de uso general. Bueno, primeramente de uso general, yo diría que cualquier versión de la Biblia puede ser útil para lectura general. Y hay los que dicen, ¿cómo se atreve a decir eso? Que hay versiones malas, hay versiones... Pero cualquier versión de la Biblia que te va a hacer pensar en la palabra de Dios. Aún las versiones que son parafraseados. Porque nosotros escuchamos muchos mensajes, muchas enseñanzas bíblicas, que en verdad son interpretaciones de la Biblia. Y si aplicamos lo que dice la Biblia, de escudriñarlo todo y retener lo bueno, puede ser útil la lectura de cualquier versión. Algunos dicen, no, la Nueva Biblia Internacional es obra de diablo. Pues no es obra de diablo. Hay diferencias que se pueden hablar, que se pueden conocer, que se deben conocer, pero leer la Nueva Versión Internacional en cualquier día, cualquier hora, sería mejor que sentarse frente al televisor para ver la noticia, para ver una novela, para ver una película. La palabra de Dios no ha sido cambiado tanto, ni siquiera en versiones que son peores, vamos a decir, que la Nueva Versión Internacional. Siempre y cuando entendemos qué versión estamos leyendo, cuál es el punto de vista quizás de traductor, se puede sacar provecho con cuidado de cualquier versión de la palabra de Dios. Ahora, a la hora de estudiar o enseñar la palabra, es más importante tener una traducción mejor. Primeramente, yo recomiendo una traducción de equivalencia formal. De estas cosas vamos a hablar en detalle, vamos a dar ejemplos de versiones de la Biblia más adelante. Pero en resumen ahora, para adelantar las conclusiones, una traducción de equivalencia formal, palabra por palabra, te va a ayudar más a entender la Biblia por tu propia cuenta, de no ser influenciado por otros, que puede ser peligroso. Sí es bueno escuchar a otros, pero siempre estudiar la Biblia por nuestra propia cuenta. Ser como los de Berea, que escudriñaron cada día la Escritura para ver si era cierto. Y para hacer eso necesitamos una versión más exacta. Pues que tenga también un lenguaje moderno que se puede entender. No tanto simplificado, sino lenguaje moderno. Que no trata de dar definiciones de palabras y explicaciones de modismos, etcétera, pero que sea un lenguaje que se entiende. Ahora también sería mejor que esta versión que vamos a usar sea basado en la crítica textual, como lo es la Nueva Biblia de las Américas y algunas versiones más nuevas de la Reina Valera, que se usan y hacen notas de diferencias entre los manuscritos. Es mejor dejar al lector decidir cuando hay controversia entre dos maneras de leer un versículo, darnos la información. Dios nos ha dado a cada una inteligencia para escoger y no dejar que los traductores se quedan con la información básica del texto cuando hay diferencia. Darnos notas, darnos explicaciones, dinos que los manuscritos, cuáles tienen cada forma de leerlo. Y déjame repetir, que vamos a repetir muchas veces, en todos los casos donde hay diferencia, en cuanto a la doctrina básica de la Biblia, ninguna de las formas de leer la palabra de ninguna de los manuscritos antiguos va a cambiar ninguna doctrina básica. Pero sí, para entender más exactamente, porque no queremos quitar ni añadir a la palabra de Dios ni una jota ni una tilde, tenemos que buscar y entender estas diferencias entre los manuscritos a la hora de estudiar profundamente la palabra. También las traducciones que fueron hechas por un equipo de traductores sin agenda sectaria son versiones mejores. Una versión hecha por un solo hombre o hecha por una organización como es de los Testigos de Jehová, son versiones que tienen la tendencia de equivocarse, de cambiar cosas porque tiene una agenda sectaria. Tengamos cuidado.
con estas Biblias. También debemos usar, y sería bueno usar, recomiendo usar más de una versión, porque tenemos la ventaja hoy día que se puede conseguir la Biblia en muchas versiones, especialmente por internet. Y también aplicaciones que uno puede usar en el teléfono. Puede tener muchas versiones y rápidamente comparar una versión con otra. Y eso a veces y muchas veces nos puede ayudar a llegar a un entendimiento, siempre y cuando sepamos la base de cada versión. Y también si tenemos una Biblia impresa, una Biblia que tenga ayudas buenas como mapas, etcétera. Pero como hemos mencionado, tener cuidado con las notas que puede tener una doctrina. Puede ser doctrina buena, puede ser doctrina falsa, pero tener cuidado con las ayudas que se puede encontrar en la Biblia. Han habido a través de la historia conspiraciones para destruir, censurar y cambiar la Biblia. Primeramente el Imperio Romano trató de destruir la Biblia. Esto puede ser parte de la causa por la cual no tenemos los originales y no tenemos muchos manuscritos completos de los primeros siglos, por la persecución del Imperio Romano. Sin embargo, a través de esa controversia, de esa destrucción que quiso hacer el Imperio Romano, Dios conservó la palabra. Tenemos la palabra de Dios hasta el día de hoy. No lograron destruir completamente la Biblia. La Iglesia Católica de Roma, pues no ha tratado de destruir completamente la Biblia, pero sí lo ha censurado. Sí lo ha escondido de la gente común. Sí han tratado y han destruido, sí, versiones de la Biblia en idiomas que no fueran latín, etc. Igual que la Iglesia de Inglaterra también destruyó muchas Biblias en inglés porque no quería que el hombre común y corriente entendiera la palabra de Dios. En la Revolución Francesa trataron de destruir completamente la Biblia y fracasaron. Pues también hay Biblias que quieren cambiar el mensaje de la Biblia, como es la Biblia en lenguaje más justa, donde trata de usar un lenguaje más moderno, más aceptado, hablando de Dios no como Padre, sino como Padre y Madre, y cosas por el estilo. Pero gracias a Dios hay suficientes personas en el mundo religioso, en el mundo de los que creemos en la palabra de Dios, que hemos protegido la palabra de Dios para no aceptar esta clase de versiones. Pero sí hay que tener cuidado. No han logrado ellos destruir la palabra de Dios, cambiar la palabra de Dios. Así que gracias a Dios se ha conservado y podemos confiar en las versiones que nosotros utilizamos. Ahora, además de conspiraciones reales para cambiar la palabra de Dios, también hay teorías imaginadas de conspiraciones para alterar la Biblia. Hay un movimiento en los Estados Unidos de King James Only. Y también podemos decir en el mundo hispano de Reina Valera 1900 solamente. Se basa en que el único texto verdadero, original de la Biblia, que ellos mismos saben que no es el original, es el Textus Receptus, el texto mayoritario, como ellos dicen, el texto bizantino. Hay personas como César Vidal Manzanares que propagan estas teorías, pero en verdad estas teorías no tienen base en la realidad. Queremos profundizar más en esto porque desgraciadamente se va dividiendo cristianos en bandos y en grupos, buscando división bajo algo que no debe causar división. Porque en verdad, comparando los manuscritos, lo sorprendente es que son muy parecidos. Y las versiones basadas en el texto Receptus, comparado con las versiones que ellos rechazan de Tischendorf, porque dicen que Westcott y Hort eran ocultistas de corrompida teología, que Nestle era ignorante. Estas versiones basadas en los manuscritos más antiguos, pues no son tan diferentes como ellos alegan. Pero hay personas que les gusta la controversia, que le gusta levantar contiendas y empiezan a decir cosas sin base
de que la nueva versión internacional es supuestamente corrupto, falseado, adulterado, mutilado. Si está escuchando hasta aquí y tiene este punto de vista, por favor, escuchen, vamos a considerar los argumentos. Sabemos que hay cierta evidencia que se utiliza para este punto de vista, pero queremos profundizar en la realidad de los hechos para ver si estas acusaciones son verídicas o no. No hay duda de que la nueva versión internacional no es la mejor traducción de la Biblia. Pero para llegar al extremo para decir que es corrupto, falseado, adulterado, causa controversia entre hermanos que yo entiendo que no debe existir. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, dijo Jesús en Mateo 24. Dios ha conservado su palabra. Dios ha conservado su palabra y ha protegido su palabra contra toda conspiración real o imaginada a través de la historia. ¿Y cómo lo ha hecho? Es que la Biblia es un libro único. Es un libro inspirado por Dios. Y Dios, sabiendo que el hombre iba a tratar de torcer su palabra. De hecho, trataron de torcer la palabra de Jesús cuando estaba vivo. Él hizo muchas cosas para proteger su palabra. Por ejemplo, la Biblia, aunque a veces quisiéramos que fuera un código de leyes, que dijera, haz esto, no hagas aquello, y fuera más claro en estas cosas, Dios a propósito no lo hizo de esa manera. Sí, en el Antiguo Testamento hay ciertos códigos de leyes, pero el Nuevo Testamento no es un código de leyes. ¿Por qué? En parte yo creo porque sería fácil cambiar un código de leyes. Cambiando unas palabras, pues se cambia el significado. Pero Dios fue más creativo en darnos su mensaje para que no se podía alterar tan fácilmente. Como algunos alegan que sacando una palabra de un versículo se cambia el significado de la Biblia completa. Mentira. Porque hay mucha repetición en la Biblia. Si tú cambias una palabra, no lo recomiendo, pero si cambia una palabra en un versículo, yo estoy seguro, si es una verdad importante, que se va a repetir en otra parte. En el Antiguo Testamento tenemos repetición, tenemos el libro de Éxodo, por ejemplo, que tiene los 10 mandamientos, se repiten en Deuteronomio y muchas leyes se repiten en Deuteronomio. Tenemos también 1 y 2 de Samuel y Reyes, que se repite mucho de esa historia en Crónicas. Tenemos profecías como en Isaías que se repiten en Miqueas. En el Nuevo Testamento tenemos 4 evangelios que repiten la misma historia de Cristo, de su vida en la tierra, de su muerte, de su sepultura, de su resurrección. Tenemos enseñanza repetida en las cartas de Pablo. Enseña acerca del matrimonio en más de una carta. Tiene doctrinas repetidas. Hasta Pedro dice que es necesario la repetición. Así que sería muy difícil cambiar la palabra de Dios, cambiando un solo versículo aquí, sacando otro versículo allá, porque hay mucha repetición. Hay variedad en la forma que Dios presenta la verdad a nosotros por medio de su palabra. Hay ejemplos, hay historia. Aún sacando todas las cartas de Pablo, vamos a decir, sacando toda la Biblia, no lo recomiendo de ninguna forma, pero tenemos el libro de los Hechos, que nos habla de la historia de Pablo y cómo vivió, el tremendo ejemplo que fue a propagar el Evangelio. Así que la misma enseñanza que dijo en palabras se ve en su vida. Hay lenguaje figurado que es más difícil cambiar el significado porque hay que interpretarlo. Hay alegorías, parábolas. Cristo habló en parábolas precisamente para los que no querían entender, que no entendieran. Pero los que profundizamos y comparamos las parábolas con otras partes de la Escritura, a veces la misma Biblia nos da en la interpretación. Es una enseñanza que no se puede cambiar fácilmente. Y también da tipos y antitipos. El templo y el tabernáculo que representa la iglesia bajo el nuevo pacto. En muchas profecías hay símbolos de animales y de cuernos y cosas que tenían sus animales y una imagen como tiene en Daniel, que son símbolos que representan verdades. Es difícil cambiar las verdades enseñadas por medio de estos símbolos si uno quisiera a propósito cambiar la palabra de Dios. Hay mandamientos, el mismo mandamiento con palabras variadas en la Biblia, principios, historia. Pues, y lo más importante, es fácil entender.
ama a tu prójimo como a ti mismo. Amar a Dios primero, obviamente, y amar a tu prójimo como a ti mismo. Cualquier ser humano entiende ese versículo. Difícil de aplicar, pero es lo más importante y nadie se atreve a cambiarlo. Y aunque lo cambien en una parte, imagínate tratar de sacar la enseñanza del amor de toda la Biblia. Tú quieres cambiar la Biblia en un libro como es el libro de el Corán, que carece de la palabra amor, que se da pocas veces. Tú quisieras cambiar la Biblia como si fuera para que fuera como el Corán y sacar el amor de la Biblia. Tendría que ser una conspiración grandísimo y sería imposible, porque Dios ha puesto el amor tanto en ejemplos como enseñanzas, como en principios, como en mandamientos. Y el acto más grande del amor, de la muerte de Cristo en la cruz, no se puede. Dios ha protegido su palabra de toda conspiración, real o imaginada. Vamos a tomar un ejemplo para ver que aún en las muchas versiones diferentes, enseñanzas claves, enseñanzas importantes, no es que no toda la Biblia sea importante, claro que todo es importante, pero vamos a decir que las más importantes, menos importantes no le quitan la importancia, pero no hay duda de que hay cosas más importantes. Por ejemplo, entender el significado de la profecía en Ezequiel acerca del templo es menos importante que Juan 3:16, que dice que por de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Estas enseñanzas básicas importantes se ven. Yo no creo que la mayoría de las traducciones, sí hay algunas traducciones que mencionamos que a propósito cambian la palabra de Dios, pero la mayoría que nosotros usamos, incluyendo la nueva versión internacional y Dios habla hoy, etcétera, no creo que intencionalmente han cambiado el mensaje. De hecho, verdades como esta se ve claramente en la Biblia de Jubileo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, etcétera. Dios habla hoy. Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo único para que todo aquel que cree en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Bueno, la gente se escandaliza, dicen, bueno, hay un cambio, unigénito a único. De eso quizás podemos hablar en más detalle más adelante. Si uno quiere alegar que la Biblia Dios habla hoy está enseñando que Cristo no nació de una virgen o que no es el único Hijo de Dios, pues difícilmente van a convencer a una persona que razona que unigénito y único tiene tanta diferencia. Y si quiere contender sobre palabras, de eso queremos hablar más adelante. Tengamos cuidado. Miremos el contexto, miremos el libro completo, porque aquí se habla del amor de Dios hacia el mundo, que dio a su Hijo, de que hay que creer en Él para no morir y para tener vida eterna. Así en la Biblia de las Américas, la Nueva Biblia de las Américas, la Nueva Biblia Viva, dicen sustancialmente, todas estas versiones dicen casi lo mismo. Como la Nueva Versión Internacional, por tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Así que inclusive la versión internacional, si quiere pelear sobre único y unigénito, la Nueva Versión Internacional usa unigénito. Ahora, tenemos varias versiones que ustedes pueden ver y pueden comparar en las versiones de la Biblia. La Reina Valera, la más conocida, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Se hacen pequeños cambios en otras ediciones de la Reina Valera, pero dicen lo mismo. La traducción del lenguaje actual
de las versiones que estamos considerando aquí, pues es el que más cambios hace. Porque los que conocen el texto, el contexto de Juan 3:16, viene después del discurso que Jesús tuvo con Nicodemo. Y no sabemos que si la última parte de Juan 3 era Jesús hablando a Nicodemo o si era Juan inspirado por Dios enseñándonos las enseñanzas basadas en lo que Jesús dijo a Nicodemo. No sabemos. Pero los traductores de la traducción en lenguaje actual tomaron una decisión. Ellos decidieron dar su interpretación y su interpretación es que Cristo estaba hablando a Nicodemo todavía. Y por eso su versión dice, Dios amó tanto a la gente de este mundo que me entregó a mí, que soy el único hijo, para que todo el que cree en mí no muera, sino que tenga vida eterna. Fíjense que no estoy de acuerdo con esta manera de traducir la Biblia porque están metiendo su interpretación donde el original no está hablando en primera persona, sino es como todas otras versiones. Sin embargo, esa es una interpretación. Ahora, aún con esta interpretación, que yo creo que no es prudente hacerlo así, pero aún así lograron cambiar el mensaje. El mensaje es diferente. Dios amó tanto a la gente, de tal manera amó Dios al mundo. La misma cosa. La gente de este mundo es igual que amar al mundo, porque sabemos que está hablando de la gente del mundo y no está hablando de amar a los árboles y amar al mar y este mundo en ese sentido. Es en el sentido de la gente. Es una interpretación, pero una interpretación que no contradice las otras versiones. Que me entregó a mí, pues entendiendo que ellos creen que Jesús está hablando directamente, está diciendo lo mismo, que es el único hijo de Dios, Cristo, fue entregado, ¿para qué? Para que todo el que crea en mí, o que cree en Jesús, claro, ni los traductores aquí están tratando de decir que Juan dijo esto, están diciendo que Cristo decía esto, pues está hablando lo mismo, de creer en Jesús, sino que tenga vida eterna. Así que en las versiones de la Biblia, pues aún las versiones que toman más libertad a la hora de traducir la Biblia, se le hace difícil, aun cuando traten de hacerlo a propósito, y menos cuando no lo hacen a propósito, es difícil cambiar el mensaje principal de la palabra de Dios. Pues, ¿qué concluimos por el día de hoy? Primeramente y principalmente, que no debemos contender sobre palabras. Mira lo que dice 2 Timoteo 2:14 en la Reina Valera de 1960. Recuérdales esto, exhórtales delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. La Nueva Biblia de las Américas también dice casi lo mismo. Recuérdales esto, o podemos decir lo mismo en otras palabras. Encargándoles solemnemente en la presencia de Dios que no discutan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha y lleva a los oyentes a la ruina. Y en la traducción en lenguaje actual, no dejes que nadie olvide estas cosas. Pon a Dios como testigo y advierte a los miembros de la iglesia que no deben seguir discutiendo. Estas discusiones no ayudan a nadie y dañan a quienes las oyen. Tengamos cuidado. Sí es bueno estudiar el origen de la palabra de Dios. Sí es bueno conocer las diferencias entre los diferentes manuscritos. Pero emocionalmente luchar y pelear y comenzar a tildar a personas como ignorantes o usando palabras como que se ha mutilado ciertas versiones de la Biblia sin dar la explicación de por qué aparentan ser mutilados, por qué unos versículos se sacaron. Porque hay una razón. La razón no es como ellos alegan, que es una controversia, o sea, que es una conspiración de Westcott y Hort que quería meter al satanismo en la palabra. Tengan cuidado de contender sobre palabras, de dividir el cuerpo de Cristo.
Queremos la próxima vez, en el episodio 2, queremos hablar de esto mismo. Si es cierto que las versiones basadas en los manuscritos alejandrinos, o sea, vamos a decir, el siniático, el Vaticano, la versión de Vaticanus, si podemos hablar de Westcott and Hort, si ellos en verdad mutilan las doctrinas básicas que se encuentran en manuscritos bizantinos, o sea que en el texto Receptus, en la versión mayoritaria, si en verdad hay tantas diferencias o no, si se ha mutilado o no la palabra de Dios usando estos manuscritos más antiguos a la hora de traducir la Biblia. Vamos a decir que no, pero no me crean. Busquemos evidencia, porque siempre se presenta en evidencia parcial cuando se habla de estos temas. Queremos buscar una evidencia más amplia de que si en verdad existe o no una conspiración contra la palabra de Dios en las versiones modernas, o si solamente es una cosa que usa el enemigo para dividir el cuerpo de Cristo. De esto queremos hablar. Gracias por participar con nosotros hoy. Cualquier cosa que yo he dicho que no está de acuerdo, que no sea verdad, yo quiero ser corregido. Y estoy dispuesto a corregirlo en un episodio futuro, basado en evidencia, basado en la verdad. Por favor, si tiene preguntas, si tiene comentarios, si no está de acuerdo, favor de dejar un mensaje, ya sea por voz, por texto o WhatsApp, al número que se ve en la pantalla, 351-209-5388. Puede comunicarnos con nosotros dejando un mensaje y volveremos a contestar. Que queremos en verdad conocer sobre todo la palabra de Dios, conocer la verdad sobre las versiones, saber de dónde vino la Biblia, para que no vengan gente a confundirnos, tratar de dividirnos, tratar de ni siquiera presentar una Biblia que en verdad es falseada, que podamos entender cuál es la palabra de Dios y profundizarnos en ella. Pues hasta la próxima vez, que será de aquí a 2 o 3 semanas, si Dios lo permite. Para la próxima vez, que Dios les bendiga.